Bueno, pero sigamos adelante. Vamos a hablar un poco ahora sobre las fallas. De verdad, las fallas son bien importantes para nosotros porque de ahí vamos a deducir aproximadamente relaciones de esfuerzos principales que reinan en el lugar donde vamos a trabajar. Y una diferencia muy grande, decíamos, con varias obras que hacemos en la ingeniería civil, es el hecho de que, sobre todo en obras subterráneas, no sabemos cuál es el estado de solicitación real en la cual está el macizo rocoso, ¿no? Donde tenemos que excavar, donde tenemos que trabajar. O sea, nos complica la vida, ¿no? Y tenemos que echar mano a resultados de observación que se puedan hacer sobre lo que ha podido ocurrir en la corteza terrestre. Y esto es cabalmente considerar todos los fenómenos orogénicos que ha habido, todos los fenómenos que se dan cabalmente debido a la deformación que se produce básicamente debido a la subducción de la placa de Nazca, o sea, a la deriva de placas en general, a todo ese mecanismo complejo que está vigente y es válido sobre la corteza terrestre. Deformaciones. Y deformaciones, si hay grandes deformaciones, quiere decir necesariamente que tiene que haber grandes esfuerzos, ¿no es verdad? Porque no puede haber una deformación, un desplazamiento sin que se tengan fuerzas. Eso es fundamental para nosotros. Y además sabemos de que el material, entonces, estos sólidos, estas rocas solidificadas, ¿no? Estas rocas que vienen inicialmente de la magma, tiene una capacidad determinada a resistir, almacenar energía. No pueden almacenar en forma indefinida e infinita la energía, ¿no es verdad? Hay un límite. Bien, y cuando se llega a ese límite, esta energía es liberada súbitamente, que nos genera sismos por una parte, pero nos cambia también la geometría, la continuidad de la corteza terrestre, y a través de todo este fenómeno, para entrar a otro estado de equilibrio después de haberse liberado tanta cantidad de energía, es que se forman fallas, se forman planos de discontinuidad. ¿De acuerdo? Bueno, y vamos a llamar primero falla aquella plano de aquella discontinuidad donde se puede ver que ha habido movimiento, que ha habido un salto, como dicen acá, ¿ya? O sea, cuando hay una discontinuidad donde ha habido movimiento de una parte del bloque A respecto al bloque B, digamos, o sea, el bloque le llaman aquí levantado al bloque hundido, entonces en ese momento sí vamos a hablar de fallas, ¿ya? Bueno, y ojo que la falla, teóricamente, digamos, estamos hablando de un solo plano en el espacio, ¿no? Pero no es un plano en el espacio, son varios planos en el espacio. Tiene un cierto ancho, una falla. Aclarar eso un poco más, ¿ya? Y vamos a ver 4 tipos de fallas. Este dibujo aquí está mal, lamentablemente, tengo que sacarlo. Pero tenemos 4 tipos de fallas, ¿ya? En sí, yo diría que tenemos 3. Falla normal, que es cuando hay la caída de un bloque respecto a otro, la caída, de eso vamos a hablar enseguida. La falla inversa es cuando hay la sobreposición de un bloque respecto al otro, lo que llamamos también cabalgamiento. Y aquí este dibujo está mal hecho, porque este plano, vamos a demostrar enseguida, tiene que ser subhorizontal para una falla inversa. Lo principal acá, voy a borrar esto antes de mandarles esta literatura, porque está mal. Y finalmente tenemos las fallas de desgarre, ¿ya? Que, bueno, y las llaman los geólogos, tenemos que usar nomenclatura geológica acá, falla dextral de desgarre y falla sinestral de desgarre. ¿Por qué se llama esta falla dextral? Se llama falla dextral porque un bloque se queda fijo y el otro se mueve, ¿ya? O sea, en este caso, cuando es dextral o de derecha,
si quieren ustedes, que dice que el bloque de la derecha o si quieren ustedes, mejor interpretemos así, el bloque de la derecha se mueve y el de la izquierda se queda en su lugar. De la izquierda se queda en su lugar. Y el siestral es cuando el bloque de la izquierda se mueve y el de la derecha se queda en su lugar, si quieren ustedes. Al final es el mismo concepto, ¿no es verdad? Donde se tienen evidentemente que las fuerzas horizontales son mucho más grandes. Una de las fuerzas horizontales es mucho más grande que la segunda fuerza horizontal y la vertical. Bueno, son 3 tipos de fallas que tenemos entonces. Veamos cada una de estas entonces. La falla normal y la falla inversa, ¿ya? O sea, la falla normal entonces normalmente es cuando un bloque se descuelga respecto al otro, cae. Cae evidentemente, si digo cae, es que se ha movido, hay movimiento, ¿no? Y me generan aquí todo un plano que es una zona de falla, no es un plano de falla, estrictamente hablando, es una zona de falla, ¿de acuerdo? Y aquí tengo entonces, el segundo caso que es importante es la falla inversa, cuando un bloque cabalga, cuando un bloque se sube. De hecho, aquí pueden ver ustedes, enseguida vamos a ver que el esfuerzo horizontal ha tenido que ser tan grande que ha logrado que este bloque se suba hacia arriba, ¿no? Y aquí, bueno, el esfuerzo vertical ha sido tan grande que ha hecho de que este bloque caiga. O sea, genéricamente hablando, para que quede la idea clara en la cabeza de ustedes, falla normal es cuando hay un descolgamiento de bloque, ya cae un bloque. Y falla inversa es cuando hay un cabalgamiento de bloque, sube un bloque, ¿ya? Aquí cae y aquí sube, ¿de acuerdo? Ese es lo principal. Partimos de una situación evidentemente donde todo es continuo y donde tenemos la estructura, los estratos, pero no hay ninguna anomalía más, no hay ningún plano. Una falla es una anomalía, sin duda, ¿no? Y eso no se desgarre, ¿ya? Bueno, y de hecho podemos tener de desgarre diestral, siniestral, como este, y también una falla de desgarre oblicua. O sea que tenemos entonces una combinación, si quieren ustedes, una falla normal y una falla de desgarre. También se da en la naturaleza. Pero estudiemos primero el plano, la falla normal, ¿de acuerdo? Y vamos a echar mano a un criterio de rotura, que de hecho, si se fijan aquí, no es lineal, o sea que ya estamos usando un concepto que lo vamos a aprender ahora, lo vamos a estudiar, que es válido para las rocas y el macizo rocoso, que el criterio de rotura no es lineal. O sea, aquí no estoy usando yo un Mohr-Coulomb. Ustedes se acuerdan muy bien, aquí yo tengo un gráfico, el esfuerzo de corte, y el esfuerzo normal. Bueno, aquí tengo que escribir el esfuerzo normal. Es lineal en el caso de suelos, ¿no? A ver, ¿quién de ustedes me puede repetir y decir cuál es el criterio de rotura de Coulomb? Antes de que agarre mi lista y empiece a llamar. ¿Quién levanta la mano y me dice yo respondo? Criterio de Coulomb. Mohr-Coulomb, ustedes lo conocen como Mohr-Coulomb, ¿no? Pero debería ser solo Coulomb, y Mohr es la representación gráfica del estado de esfuerzo. Pero ya, el criterio de rotura de Mohr-Coulomb, ¿cuál es? ¿Alguien? Nadie. Yo voy a llamar entonces. Ingeniero, perdón. Diga, ¿quién es? ¿Quién habla? Espinosa Zambrano Enrique. Espinosa Enrique. Dígame, Enrique. Mohr-Coulomb. Mohr-Coulomb, a lo que he aprendido en Resis 1, básicamente es la resistencia estática entre materiales. Ya, a ver, ¿cómo se formula? ¿Qué parámetros geomecánicos aparecen en el criterio Mohr-Coulomb? Aparece su resistencia, si no me equivoco, y ya no me acuerdo. No, yo no lo voy a censurar, más bien voy a premiar a usted, Espinosa, porque quiere aprender, quiere participar, y eso es importante, ¿no? Yo lo aprecio mucho eso, ¿no?
A ver, una persona más. Vamos a completar lo que nos dice. Hay la resistencia, está muy bien. Por ahí estamos bien. El concepto básico usted lo tiene bien, Enrique. Muy bien. A ver, una otra persona. ¿Quién se anima a decirme el criterio de Moore-Coulomb? Nadie. Entonces, ¿no hay resistencia hacia el corte y a los esfuerzos internos del material? Más o menos. Está hablando. Mendoza, Yampa, Manuel Álvaro Inge. ¿Cómo? Perdón. Mendoza, Yampa. ¿Su nombre de pila? Manuel Inge. Don Manuelito, Manuel Mendoza. Está yendo por el buen camino usted, porque es resistente. ¿Ya? Sería la envolvente de falla. Es la falla, sí, es el nombre de falla. Es lo máximo que puede resistir en combinación de esfuerzos un material. ¿De acuerdo? Esa es la resistencia. Es el Moore-Coulomb, es la resistencia máxima. Con otras palabras, como estamos hablando con esfuerzos de corte y esfuerzos normales, la resistencia entonces es la resistencia de corte pico que pueda resistir un material bajo un esfuerzo normal determinado, ¿no es verdad? Son las dos propiedades. Y esto vamos a decir, gracias Mendoza, vamos a decir, y sabemos eso, ustedes saben esa formulita, pues. A ver, un chancecito más para una tercera persona. A ver, doña Laura Melchor, en clases. Laura. Sí. A ver, acuérdese de la formulita de Moore-Coulomb. Dice que el esfuerzo máximo de corte es igual a... Igual a... Acuérdese. No recuerdo muy bien, Inge. ¿Ha hecho usted mecánica del suelo 1? Sí, hace tiempo, Inge. ¿Y mecánica del suelo 2? Lo estoy haciendo conjuntamente con esta materia. Ve, pero es una barbaridad porque mecánica del suelo 2 es prerequisito para estar aquí, ¿no es verdad? ¿Y cómo la han aceptado? Sí. Cuénteme, no entiendo. Estoy repitiendo, y quizás sea por eso. ¿Estás repitiendo suelos? Sí. Ay, caramba. Tiene que esforzarse un poquito más, ¿ya? Sí, gracias. Un poquito más porque, de hecho, está usted de polizonte aquí en esta clase, honestamente. ¿Qué significa para mí polizonte? Que no debería estar, porque el plan de estudios que está, bueno, yo tengo mi opinión al respecto de lo que estamos usando desde hace 7 años, creo. Tiene muchas cosas que se pueden mejorar, ¿no? Pero en ese plan de estudios se dice que para entrar a esta materia tiene que haberse vencido por lo menos mecánica de suelos 1 y 2. En fin, ese es el problema que tenemos actualmente. Claro, así no se puede construir conocimiento cuando uno anda en forma tan anárquica en la materia que está tomando, sin respetar las correlaciones, etcétera, etcétera. O alguna otra, pero a ver, a alguien quiero preguntar. López Laura. ¿Está López? López. No está, pero estaba. Uy, ve, son los que se inscriben y después se van. Alison Alfaro Torres. Sí, Inge. ¿Usted se acuerda el criterio de rotura de Moore-Coulomb? ¿La formulita? Es igual al esfuerzo normal por la tangente de un ángulo, no me acuerdo qué ángulo. Al ángulo de fricción interna, muy bien. Más la ¿Qué más? Cohesión más la cohesión. Muy bien.
Usted me ha dado todo como debería ser. Gracias. Mire, y estoy anotando de verdad, le digo, porque esos son puntos. Lo voy anotando. Muy bien, señorita Alfaro. Evidentemente, la resistencia máxima al corte es igual a una constante que es C, que es la cohesión, muy bien lo que usted me ha dicho, más el esfuerzo normal por la tangente de phi, que es el ángulo de fricción interna. O sea, es una recta aquí. En suelos es totalmente válido, donde tenemos dos parámetros geomecánicos. Uno es la cohesión, que tiene unidad de esfuerzo, ¿no? Y el segundo parámetro es el ángulo de fricción interna. O sea que si yo represento esa ecuación que me acaba de dictar la señorita Alfaro, que es tau, pico, máximo, es igual a C, que es una cohesión, más el esfuerzo normal por tangente de phi, eso va a ser representado aquí por una recta, más o menos así, ¿no es verdad? Donde la intersección acá, cuando sigma es 0, va a ser C, que es la cohesión, y ese ángulo, la inclinación entonces de esta recta aquí es el ángulo de fricción interna del material. Muy bien. Para completar la idea, para que se acuerden además, y los que están haciendo mecánica del suelo todavía, los materiales granulares gruesos, ¿ya? O sea, desde prácticamente punto 74, malla 200 para arriba, y arenas, gravas y qué sé yo, solamente muestran un ángulo de fricción interna, que es el ángulo de fricción cabalmente entre los granos, diferentes granos que me da la resistencia, y no tienen cohesión. O sea, es un extremo. Los materiales granulares gruesos no tienen cohesión y solamente tienen ángulo de fricción interna, que son bastante altos, de 33, de 35, 40, 45. En cambio, los materiales muy finos, hablemos de la arcilla primero, o sea, la arcilla tiene particulitas tan pequeñitas, menores a 2 micrones, no tienen ángulo de fricción. O sea que la resistencia máxima al corte es igual a la cohesión directamente, ¿de acuerdo? Claro que en la realidad, en los hechos, los suelos tienen todas las fracciones. O sea, siempre tienen algo tienen cohesión y también tienen ángulo de fricción interna, ¿de acuerdo? Pero va siendo mucho mayor la cohesión. La cohesión es grande para los materiales finos y pequeño el ángulo de fricción, y para materiales granulares, muy granular, la cohesión definitivamente es 0. Va a ser muy pequeñita en función a la presencia de materiales finos, ¿ya? La cohesión. Entonces, no se olviden nunca, por favor, que tienen que usar como ingeniero generalista, claro que van a usar eso en la práctica profesional, y tienen que saber un poco, tienen que acordarse, como se ha acordado la señorita Alfaro. Muy bien, señorita Alfaro. Señorita Alfaro, para ubicarme muy bien con usted, ¿venció las 2 materias de suelos? Sí, Inge. Y si me permite una pregunta indiscreta, que va a ser pública a la vez, porque los compañeros están escuchando. ¿Y qué nota sacó? La verdad no me acuerdo, Inge. Pero ¿cómo no se van a acordar? Oiga, ustedes son estudiantes bien especiales. ¿Y en resistencia a materiales cuánto sacó? ¿Qué nota tuvo de aprobación? Creo que aprobé con 51 esa materia, Inge. Ay, caramba, le fue mal. Sí. Y tan linda que es. ¿Y qué pasó? ¿Por qué estuvo con 51 en Res 1? Estoy hablando de Res 1 nomás, ¿no? No de Res Resis 1 no me acuerdo, Inge. Pensé que era Resis 2. Solo sé que yo he visto, sí, que se las dan en forma bien compleja. Personalmente, bueno, opinión muy personal. Y es tan bonito resistencia a materiales, le digo, porque es lo que tenemos que repasar aquí en esta clase un poco,
pero solamente con un solo ley constitutiva, una sola relación esfuerzos de formación, que es la lineal elástica, ¿no? La ley de Hooke, nada más. ¿O han estudiado algo de teoría plástica? Señorita Alfaro. ¿Se perdió la señorita Alfaro? No, aquí estoy. Yo pensé que se comió la lengua. O sea, no han visto nada de plasticidad. Han debido ver alguna introducción, ¿no? Introducción, si no me equivoco. Sí. Ok, vamos, sigamos adelante entonces, ¿ya? Bien, una falla normal. Y a ver, vamos a tratar de estudiar lo que ocurre echando mano a la representación del criterio de rotura, en este caso válido para rocas y macizos rocosos, que no es lineal, ¿no es verdad? Bien, una de nuestras tareas en este curso va a ser trabajar sobre esto, ¿ya? Y ver los ensayos que se han hecho, la parte experimental, y finalmente ver qué se propone, qué se ha propuesto como criterio de rotura para rocas intactas y macizos rocosos, ¿de acuerdo? Pero que no es lineal, que esté claro. Pues, bien, y vamos a partir de un estado de esfuerzos tal, ¿ya? Donde el esfuerzo 3 está aquí, el esfuerzo vertical, ¿de acuerdo? Inicialmente vamos a partir del estado de esfuerzos azul, lo que estoy dibujando aquí con azul. Y aquí el esfuerzo horizontal, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y empieza a haber una distensión. Con otras palabras, empieza a reducirse el esfuerzo de confinamiento horizontal, lo que agarra todo, lo que comprime, confina todo en su estructura, ¿ya? Que está representado por este círculo de Moore azul, ¿de acuerdo? Y va reduciéndose el confinamiento, este H, sigma H, el horizontal, se va modificando, ¿ya? Claro, me gustaría saber más de programación para hacer esto dinámico, eso queda mucho mejor en la cabeza, ¿no? Pero imagínense que este círculo entonces va a ir creciendo porque sigma H se va reduciendo. Sigma B se mantiene constante. ¿De acuerdo? Se va reduciendo y se va reduciendo y se va reduciendo. Y el círculo de Moore, que es la representación del estado de esfuerzos, es la gran virtud de este Moore, de este señor Moore, que es fines del siglo XIX, en la segunda parte del siglo XIX, formuló esta representación gráfica de los esfuerzos, del estado de esfuerzos de un sólido. Va a llegar el momento en que este círculo se choca con el límite máximo de resistencia, en este punto. El momento que ocurre esto, pues se ha ido reduciendo el esfuerzo horizontal, ¿de acuerdo? Va a colapsar el material, definitivamente. Colapsa, se rompe el material. Y se va a romper el material formando un plano que va a estar definido por el punto que representa el esfuerzo horizontal en este caso y el punto de contacto del círculo de Moore con la función de resistencia, que es este punto. O sea, el plano de rotura subvertical, que va a ser subvertical, lo vemos acá, es este plano que está pintado en negro. ¿Saben qué voy a hacer aquí? Porque después me voy a olvidar. Permítanme un poquito para que esté esto un poquito más claro, que ponga aquí una flechita indicando qué es qué quiere decir este plano, lo que he puesto ahí, plano de rotura, ¿de acuerdo? Para que esté más claro, lo vamos a pintar bonito, le vamos a dar un color verde, otra vez le daremos, para indicar, ¿no? El colorcito verde, lo vamos a hacer un poquito más ancho, ¿de acuerdo? Así va a quedar mejor, así está mejor, ¿no? Se entiende mucho mejor el plano de rotura vertical, que forma un ángulo, llamémoslo beta, con la horizontal. De hecho, el sigma B es
aquí la horizontal, por si acaso. Sigma B es la horizontal. Ya no he escrito eso. Pero espero que el concepto esté claro, ¿ya? Entonces, resulta que cuando el esfuerzo vertical es mayor al esfuerzo horizontal, en ese punto que estamos estudiando, vamos a tener entonces, y va disminuyendo este esfuerzo horizontal, llegado un momento en que llegamos a la situación de colapso, de ruptura, como me han dicho ustedes, ¿no es verdad? O sea, lo máximo que puede resistir el material. O sea, inicialmente Espinosa o Mendoza ya no me acuerdo cuál de los dos, me dijeron muy bien que estaban hablando de una resistencia en los materiales. De acuerdo, pleno acuerdo, el concepto estaba muy claro, ¿no? Entonces, se va a formar un plano de rotura que va a ser subvertical. Bien, y es debido cabalmente a este desconfinamiento, a la reducción entonces del esfuerzo horizontal. Tenemos entonces que llegado un momento se va a romper el material porque llegamos al estado de crítico, ¿no? Y el bloque, este bloque se va a hundir, va a caer respecto al otro. Con otras palabras, el esfuerzo horizontal acá va disminuyendo. O sea, ese esfuerzo entonces, al hacerse cada vez más pequeño, nos conduce a que estemos llegando al criterio, al estado de rotura de ese material. No va a aguantar más y va a colapsarse, va a caer. ¿Ya? A ver, ese ejercicio ustedes lo pueden hacer fácilmente. Cuando hablamos del esfuerzo confinamiento, a ver, ustedes que van a ser ingenieros, constructores, que nunca han hecho una pared, que nunca han usado unos ladrillos. Es una pena, ¿no? Que seamos tan inútiles con las manos como ingenieros, porque no nos enseñan. Yo soy de la opinión que deberíamos tener una práctica de verdad, por lo menos hacer una mezcla bien hecha, un mortero bien hecho y hacer una pared. Vamos a ver cómo nos sale la pared. Y tendríamos que aprender. Yo soy de la opinión que ese conocimiento intrínseco deberíamos tener como ingenieros civiles que construyen, ¿no es verdad? Los arquitectos, bueno, también deberían saber, porque, bueno, pero hasta ahí nomás llegan los arquitectos, no llegan más. Su conocimiento es bien limitado en esa parte de la resistencia a materiales y son buenos para manejar los espacios, son sensacionales los arquitectos. Pero para la parte de ingeniería, no, pues son arquitectos. Pero ustedes agarren, por favor, si tienen a mano, o con libros pueden hacer. Claro, con libros, deben tener libros en la casa, tienen sus libros de estudio, o ladrillos, digamos. Y agarre usted unos 10 libros, o 10 ladrillos, ¿ya? Apresiónelos muy fuerte con las dos manos. Si los apresiona muy fuerte con sus dos manos, usted va a poder mover sin ninguna dificultad esos 10 libros que están verticales, ¿verdad? Pero en el momento que usted baja un poco la presión, la fuerza lateral, esa fuerza lateral que aplicaríamos la fuerza lateral aquí, supónganse que son libros, son 10 libros unidos, y yo ejerzo una fuerza aquí, con los 10 libros. Yo voy a poder moverlos sin ninguna dificultad, pero el momento que bajo la tensión, o sea, la magnitud de la fuerza que estoy aplicando los libros, se me van a caer automáticamente, ¿no es verdad? Se me van a caer, porque ese sigma normal estoy reduciendo en los límites de las tapas del libro, ¿no es verdad? Hay también una resistencia máxima al corte, que va a ser función de este esfuerzo sigma n. Espero que esté clara la idea, lo que les estoy figurando, les estoy dando la metáfora, si quiere, con los libros. Cuando baje el sigma n, naturalmente va a llegar un momento en que se me va abajo el libro, ¿no es verdad? Y es lo que estoy haciendo aquí, porque el sigma n lo estoy modificando, lo estoy bajando, pues. Llego al punto de rotura. En ese caso voy a tener entonces, en este caso espero que esté muy claro, un plano de rotura subvertical que es el indicio de que es una falla normal. Y si es una falla normal, tengo necesariamente que el esfuerzo vertical es mayor al esfuerzo horizontal ahí. De hecho, esto es bien importante. Cuando hagamos túneles, vamos a rescatar este concepto y para hacer nuestras estimaciones del estado de esfuerzos inicial.
acuerdo? Espero que la idea esté clara. Me he puesto a pensar un poquito cómo explicarles mejor lo que es un plano de rotura subvertical. El plano de rotura de falla normal. Falla normal. ¿De acuerdo? Espero que esté muy claro. Veamos el segundo caso, que es la falla inversa. La falla inversa va a ocurrir lo contrario. Vamos a partir de un estado de esfuerzos que está pintado aquí con azul. ¿De acuerdo? Donde tengo un sigma B que es menor al sigma H. ¿Ya? Y resulta que el sigma H, ¿sí? Inge, le habla Mendoza. Una pregunta. Inge, todos estos ensayos son de laboratorio y en el campo, en el terreno, ¿cómo se haría eso? ¿Visualmente se obtendría? ¿Se puede referenciar? No solo el laboratorio, eso es teoría, ¿no? No, es que lo que quiero decirles con todo esto, que cuando vemos una falla en el campo, que es tirada a la vertical, esa falla definitivamente es una falla normal, donde se ha tenido que dar este juego de cambio de esfuerzos, ¿ya? O sea que lo que les estoy explicando es el criterio que asumimos en el campo para decir si una falla es normal o una falla es inversa, ¿de acuerdo? Cuando la falla es subvertical, muy cerca de la vertical, quiere decir que tenemos definitivamente una falla normal. Ese es simplemente, ¿ya? O sea, falla subvertical, o sea, que se acerca a la vertical, que no es vertical. Aquí normalmente ese ángulo va a variar, pues, pero va a ser un ángulo de todas maneras menor a 45 grados, digamos, ¿no? Menor a 40. Incluso este ángulo tendría que ser pi cuartos medio phi medio, si usamos el criterio Mohr-Coulomb, ¿no? O sea, estoy hablando de un ángulo de 20, 30 grados, ¿no? Con la vertical. Por eso digo subvertical. Y eso sí vemos fácilmente. Y el geólogo experimentado va a ver fácilmente y decir, ajá, esa es una falla normal, porque es más vertical que otra cosa, se está tendiendo hacia la verticalidad. Ese plano que se ha formado acá, que no tiene nada que ver con un plano normal de erosión de la superficie, donde se forma un farallón, si quiere usted, ¿ya? Un farallón. Pues, típicamente las fallas se van mostrando en la naturaleza como farallones que han sido erosionadas, ¿no? O sea, ahí es donde el geólogo tiene que usar todo lo que sabe para interpretar bien esa parte de la corteza terrestre que está mapeando, está estudiando, ¿ya? O sea que el análisis que estamos haciendo aquí es para demostrarles que definitivamente el esfuerzo vertical tiene que ser mayor al esfuerzo horizontal cuando estamos en la vecindad de una falla normal, ¿de acuerdo? Eso es importante, porque cuando estamos haciendo obras tenemos que ver las fallas que hay, dónde están las fallas, para poder hacer estas hipótesis de carga, esa hipótesis de estado de esfuerzo, si quiere usted en este caso, no de cargas, del estado de esfuerzos, ¿ya? Espero que esté mejor y un poco más claro, Mendoza. En cambio, cuando estamos con el caso de que el esfuerzo horizontal va creciendo, fíjense ustedes, aquí el esfuerzo horizontal va disminuyendo, se va reduciendo, ¿sí? Aquí el esfuerzo horizontal va creciendo, manteniéndose el esfuerzo vertical constante. Y de hecho el esfuerzo vertical no va a variar a no ser que haya una gran erosión, porque el esfuerzo vertical está medido, eso vamos a estudiar cuando estemos en el punto necesario, es en sí la profundidad por el peso unitario del macizo rocoso. O sea, va a depender de la profundidad aproximadamente, ¿no? Hay una muy buena correlación con las medidas que se han hecho hasta 3.000 metros más o menos en minas de diamante en el África y también en el Canadá. Se demuestra de que el esfuerzo normal vertical es directamente proporcional a la profundidad y al peso unitario del macizo rocoso. Bien, aquí el segundo caso.
vamos a ver de que va a ir aumentando el sigma H. O sea, no hay un confinamiento, sino hay un incremento de la fuerza horizontal que está ocasionado, evidentemente, por toda la subducción de la placa de Nazca y todos los movimientos de compresión que tenemos en la corteza terrestre. Les he mostrado en la anterior clase, para que sea bien visualizado el problema, los desplazamientos que tenemos, los vectores de desplazamientos en diferentes lugares de Bolivia, ¿no es verdad? Y también de la fosa de Nazca y un poco del Perú. Y hemos visto cómo nos estamos moviendo. Hemos visto en la anterior clase que, por ejemplo, Sucre, la ciudad de Sucre, se está moviendo un poco hacia el oriente, casi hacia el oriente, un poquito hacia el noroeste, oeste, norte, ¿no? Pero no mucho, con una razón de 5 milímetros año. Sucre está medido. También les he mostrado cómo estamos moviendo, por ejemplo, Tarija. Y para que esté claro para ustedes, comprendan eso, muchachos, señoritas, la corteza terrestre actualmente se nos está acortando, nos estamos acortando, aunque ustedes no crean, pero milímetros año, ¿no? Y todo ese acortamiento casi acaba, ya no hay casi esos desplazamientos que están midiendo, llegando a la línea que está definida por la ciudad de Santa Cruz y Acuiba, donde estaría la falla de Mandeyepecua, una gran falla que habría ahí, ¿verdad? O sea, todo lo demás se está comprimiendo. Estamos comprimiendo. O sea, de hecho, se ha demostrado que gran parte de esta corteza terrestre además se ha deslizado sobre formaciones silúricas, y todo lo que está por encima entonces del silúrico, o sea, del contacto ordovícico silúrico, por el silúrico también ya ha sufrido contracción. Se dice que en los últimos par de millones de años hemos tenido un desplazamiento de 90 metros. Eso que calculan los geólogos petroleros, ¿no? Lo que han deducido de sus mediciones. Aquí estamos entonces, se está incrementando el esfuerzo horizontal. Al incrementarse el esfuerzo horizontal, ¿de acuerdo? El círculo de Moore, y manteniéndose constante el esfuerzo vertical, va creciendo, ¿no es verdad? ¿De acuerdo? Va creciendo hasta llegar cabalmente al estado crítico, donde el círculo, aquí está un poquito más arriba de dibujar esta línea, choca con el criterio de rotura. En el momento que choca con el criterio de rotura, es el estado crítico, el estado de falla, no es verdad, como tal, y se va a romper y va a formar un plano de rotura que va a ser subhorizontal. Plano de rotura subhorizontal. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a dibujar otra vez una lineecita, por favor, para que eso también quede clarito. ¿Ya? Aquí quiero poner entonces aquí. Ese es el plano de falla que se me va a formar. Y ese plano de falla nuevamente entonces es, ustedes lo ven bien, es subhorizontal. Entonces, ¿qué significa eso? Significa de que el plano de rotura, debido al incremento del esfuerzo horizontal, es subhorizontal. Va a significar que es una falla inversa. Es entonces donde hay un cabalgamiento, donde un bloque se sube sobre otro bloque, hay levantamiento, se va levantando. Aquí, estas figuritas que no son mías, pues, porque están mal, las voy a modificar un poquito para darles algo bueno. Este bloque queda en su lugar y este bloque es el que sube, cabalga. Por eso la falla inversa la llamamos también falla de cabalgamiento, ¿de acuerdo? Espero que esos conceptos estén claros. Y esta relación también para nosotros es bien importante, porque cuando estamos con una obra cerca de una falla inversa, ¿cómo la distinguimos? Porque es una falla subhorizontal. La falla inversa es una falla subhorizontal, está más tirada hacia la horizontal como tal.
ahí tenemos definitivamente que el esfuerzo normal, el esfuerzo horizontal, es mayor al esfuerzo vertical. Esa es la conclusión, con falla inversa. Y si es falla inversa, tengo que tomar entonces esta desigualdad para hacer mi hipótesis del estado de esfuerzos para resolver el problema que podamos tener. ¿De acuerdo? Bien, pero ahora resulta que aquí hemos hablado de planito nomás, ¿no? Un plano. Pero en los hechos no es un plano solamente, sino son un conjunto de planos. Y eso es importante para nosotros. Quiere decir que vamos a tener en sí una zona de falla. No es un plano como tal, es una zona que está malograda, que está fracturada, donde ha habido movimientos, entonces ha habido trituración del material, que ha sido acompañado además con fenómenos de alteración química, de transformaciones químicas. O sea, voy a tener una zona de falla. O sea, cuando hablamos entonces de fallas, no es un plano para representaciones estereográficas, representaciones en un plano. Hablamos de un plano, pero estrictamente hablando no es un plano, es una zona de falla. Y tenemos que aprender, claro que ese equipo hacemos eso junto con el geólogo y con lo que pueda hacer el ingeniero civil geotécnico, definimos este ancho. Y va a resultar muy importante para nosotros, ¿no? Hay fallas muy grandes, como la falla de Normal que ha formado el Valle de Cochabamba, donde esto tiene un ancho tremendo, ¿no? Que se va a los centenas de metros, que es todo lo que nosotros vemos ahora con nuestros ojos cuando giramos nuestra vista hacia el norte, desde la ciudad de Cochabamba, ¿no es verdad? Toda esa ladera, todo eso que hasta subir a la cumbre, arriba de Ida Escalerani, por ejemplo, ahí tenemos un montón de planos de falla. La falla de Cochabamba es una falla normal muy grande, muy ancha, como tal. Entonces, aparte de que hemos dicho cómo distinguimos una falla normal, una falla plana, y la conclusión que sacamos, que es lo importante, esas son conclusiones importantísimas, ¿no? Conclusión. Tal vez aquí, porque después no voy a tener tiempo de entrar otra vez a dibujar algo acá o a escribir, aquí voy a poner algo que va a aclarar esa desigualdad, ¿ya? Conclusión. Esa es la gran conclusión que sacamos acá, ¿ya? Lo voy a poner en letritas más grandes para que ustedes lo tengan, porque eso ya les tengo que mandar, para que vayan con la esperanza que vayan estudiando. Ingeniero. Sí, diga. Valdívar Aníbar, Josué le habla. ¿Araníbar? Sí, Araníbar. Dígame, señor Araníbar. Una preguntita, queriendo recordar un poco sobre Column. Creo que esto era para hallar parámetros de corte, pero creo que no podíamos hallar deformación de volumen o algo así, ¿era? No, es fuerzas, de acuerdo. No estamos hablando de parámetros de deformación, de deformabilidad. No. Estamos hablando, evidentemente, usted tiene toda la razón, en lo que es estado de esfuerzos, ¿no es verdad? Porque para ir a deformaciones, para ir a desplazamientos, tenemos que asumir necesariamente alguna ley constitutiva, o sea, una relación entre esfuerzos y deformaciones unitarias, ¿ya? Estoy de acuerdo con usted. Para eso nos sirve. No, bien que pregunta usted, porque más pregunten mucho mejor. Esa es nuestra gran conclusión entonces. Esta partecita está bien, entonces está clara. Espero que esté clara. Estudia un poco más. Yo estoy seguro que, ya les mando esta tarde o esta noche, porque tienen que leer, y eso ya tienen que tener a mano, el librito de los españoles, caramba, ¿cómo se llama este? Ahorita un momentito, voy a tomar el libro para darles el nombre del autor. Ya, el libro de Pedro
Ramírez Oyanguren, que se llama Mecánica de Rocas, Fundamentos e Ingeniería de Taludes. La primera parte es Mecánica de Rocas. Eso sí, las 100 páginas iniciales de este libro tienen, por favor, que estudiarlas. Y estoy seguro que en el libro, mira, ahorita no me he fijado, pero habla muy bien de esta parte. Estoy seguro que han tomado en cuenta también las fallas, ¿no? Entonces, yo les voy a mandar ya esta tarde el libro para que no lo anden buscando, aunque está disponible en la red, es hecho por la Universidad de Madrid y la Universidad de A Coruña en Galicia. Un manual muy bueno y que está en castellano. Les voy a mandar eso ya. Bueno, tenemos las fallas, entonces inversa plana, y algo importantísimo entonces que las fallas tienen un ancho. Y hay que verificar esto. Esto es tan válido para excavaciones superficiales como también para excavaciones subterráneas. Como anécdota, cuando estemos en Talús les voy a mostrar el problema que se ha presentado al hacer una excavación para la tubería forzada en la segunda caída de Proyecto Ibirizu, se llama plantas de juntas. Nos hemos topado con una falla, y una falla que tiene un ancho interesante de más de 20 metros, que no fue tomada en cuenta, no fue bien detectada dentro de la fase de estudios, y empezaron a excavar, y bueno, se cayó, volvió a caer, y bueno, el pleito ahora está en que se debe estabilizar esa ladera, esa excavación, porque ahí en esa zanja, como cuneta grande, una zanja que se está excavando, tiene que instalarse la tubería forzada de la central hidroeléctrica, ¿no? Una obra muy importante, porque si ocurre ahí un deslizamiento, ocurre ahí una rotura, se inhabilita el funcionamiento de la futura central hidroeléctrica, ¿no es verdad? O sea, un ancho grande de la falla se ha encontrado de unos 20 metros, que no estaba previsto, lamentablemente. Bueno, y ese chiste, ahorita para poder sanar, hacer un saneamiento, tiene que ser sobre 200 metros finalmente, bueno, cuesta 20, 30 millones de bolivianos, ¿no? Ok, pero veamos un poquito la forma en que estas fallas se muestran en los mapas, ¿de acuerdo? Que han visto ustedes, han estudiado con el ingeniero Torres. Estoy repitiendo simplemente, refrescando memoria se llama, si quieren ustedes, ¿ya? Aquí, evidentemente, estamos más o menos al norte. Les mostré hace un momento un pedacito que he puesto acá. Aquí abajito está el río de Viloma. O sea, es un pedacito del noroeste de Cochabamba viendo hacia el Tunari, si quieren ustedes, ¿ya? Y ahí se ha detectado claramente una falla inversa, ¿ya? Está indicada en esta forma, ¿ya? Y la falla inversa se muestra siempre con unos triángulos, esos son triangulitos, no se ven tan bien acá, ¿ya? Que muestran el bloque que ha cabalgado, que se ha elevado. O sea, ¿qué significa acá cuando yo tengo esta falla en el mapa? Ustedes saben, ¿de acuerdo? Quiere decir que este bloque, el que está aquí a la izquierda, ha cabalgado, se ha subido sobre el bloque que está a la derecha. Ha habido un cabalgamiento. Y si yo tengo esta falla acá, y normalmente cuando tengo fallas es otra cosa importante y una conclusión bien importante que sacamos, los esfuerzos principales han tenido que estar normal a la falla. ¿No es verdad? Normal a la falla. Ya tengo la dirección, entonces, de los esfuerzos horizontales, del esfuerzo horizontal principal, y sé que este esfuerzo horizontal es mayor al esfuerzo vertical en esta zona. O sea que si yo tengo que construir algo por acá o por acá, entonces ya sé que el estado de esfuerzos que tengo que asumir en mis cálculos me dice que el esfuerzo horizontal tiene que ser mayor, es mayor al esfuerzo vertical. Ahora, la gran pregunta y la pregunta del millón es siempre, ¿cuánto más? Eso no sabemos, ¿no? Y ahí es donde hacemos estudios entonces en la práctica de análisis. ¿Sabe qué voy a poner acá? Discúlpenme un poquito, perdemos el tiempo, pero razonamos juntos, que es importante, ¿no es verdad? Aquí quiero poner los esfuerzos principales, pues,
por lo que les estoy conversando ahorita, lo pondremos acá. Ay, caramba. A ver si puedo mover esta. No, es que esa figura no quiero moverla. O la muevo esta figura y la acomodo a la otra, ¿no? ¿De acuerdo? Y vamos a cambiarle de color. ¿Qué colorcito quieren que ponga? A ver, ¿quién me dice, señorita Alfaro? Para que se acuerde. No sé, Inge, verde. Verde, listo. Entonces, un verde patito, no verde pertito, es verde. ¿Qué es este? Pues verde lechuga es bien suavito, ¿no? ¿Qué color es ese? Verde pasto, Inge. ¿Pato? ¿Tan verde es el pato? Pasto, Inge. Ah, pasto. Oh, ya, grass, right grass. Oh, pasto. Entonces, ese es el esfuerzo principal. ¿Y sabe qué? Para que eso esté un poquito más completo, porque ustedes van a leer esto, escribiré aquí esfuerzo principal horizontal, ¿sí? Dirección, ¿le pondré así? Esfuerzo horizontal. ¿De acuerdo? Creo que queda bien, ¿no? ¿Se puede leer o quiere que saque más arriba? Se lee, ¿no? Y claro, aquí tenemos la misma, así, ¿verdad? Del mismo esfuerzo, porque cuando pongo un solo esfuerzo, lo mejor si ponemos aquí un otro esfuerzo, y lo voy a girar 180 grados. Caracoles, un poquito más. Ya. Y voy a tratar de moverlo un poquito para que el uno esté frente al otro. Caracoles, no ves. ¿Por qué no puedo mover este? Ya, ahora sí. Ahí está mejor, ¿no? Yo creo que el concepto ha quedado bien clarito entonces. Ya, ese es el esfuerzo principal que vamos a poder asumir entonces para los cálculos. Ya, bueno, no soy tan perfeccionista. ¿Está claro? ¿De acuerdo? Entonces, es el bloque primero que ha subido, primera conclusión que saco cuando veo un mapa geológico de este tipo. Y la segunda conclusión importante es de que los esfuerzos principales me definen también, van a estar perpendiculares a la falla, más o menos, ¿de acuerdo? Y eso es un dato valiosísimo cuando hacemos cálculos, pues, cuando hacemos cálculos y tenemos que definir cuál es la relación de los esfuerzos y la dirección de los esfuerzos. Y cuando tenemos una falla normal, se la dibuja así. Y estoy buscando ahorita en este dibujo, había encontrado yo, y se pone aquí con una peineta, son rayitas que se pone del bloque que se ha hundido, ¿ya? O sea, que esté clarito entonces. La falla normal, la falla que tiene su dirección, buzamiento, la falla que se la define en el espacio, y me muestra cuál es el bloque que se ha hundido, es la falla normal. Y la falla inversa es el bloque con los triangulitos, el bloque que se ha elevado, que ha cabalgado como tal, ¿ya? Ok, me falta aquí una figura, no he encontrado, pensé que tenía aquí en la figura, pero vamos a encontrar, si vemos una carta geológica de Bolivia o de cualquier país, porque esto es una nomenclatura universal, vamos a encontrar las mismas simbologías, ¿ya? Esto es importante. Bien, entonces las fallas, ven ustedes, nos ayudan a hacer, a definir el ambiente en el cual vamos a hacer nuestras construcciones. Es por eso que todos los estudios, siempre los llamamos estudios básicos, ¿no? Cuando hay cualquier proyecto de infraestructura de la ingeniería civil, entonces tenemos estudios básicos. Y uno de los estudios básicos es cabalmente hacer un buen estudio geológico, geotécnico, importantísimo como tal.
Y les voy a mandar, aunque es muy grande el file, que para los camineros va a ser bien interesante, y para todos ustedes en general, pues son ingenieros civiles. Por ejemplo, el TESA, o sea, antes de que tengamos una nueva disposición en Bolivia, antes el diseño final lo llevábamos TESA, que era un estudio técnico, económico, social, ambiental, de diseño final. El TESA de la carretera Caracollo-Colomi, ¿ya? Y les voy a mandar de verdad para que tengan, para que lean, para que estén un poco ya entrando al ámbito del ejercicio profesional. Eso sí me interesa a mí, que estén, que empiezan pues a introducirse al ejercicio profesional, que no sea una islita aislada académica donde no se ve la relación con la práctica. Si leen un TESA y un volumen grande de 600 páginas, todo el resumen, donde está el análisis de tráfico, donde está la geología, la hidráulica, la hidrología fundamental, el estudio hidrológico, es fundamental para cualquier proyecto civil, por si acaso. Sí, a ver, si bien eso no es parte de nuestra materia, pero es bueno que les diga, que esté claro para ustedes lo que estamos haciendo en esta clase y en esta primera parte. Cualquier proyecto de ingeniería civil tiene 3 grandes, yo diría hasta 4 grandes estudios básicos, elementales. Primero es la topografía. Necesitamos buena topografía, si no, no se puede hacer nada, ¿no? O sea, representar el relieve del terreno tal como es y bien en los planos. Eso ustedes han avanzado muy bien, han hecho un curso excelente de topografía con el ingeniero, creo, ¿quién es la topografía? El ingeniero Montenegro, creo que les da, y Carlitos Vera, ¿no es verdad? Creo que él es el profesor también de topografía ahora. Lamentablemente casi no hacen ustedes ningún ejercicio con ningún instrumento, pero no tenemos. O sea, hay que pelearla para tener el gabinete de topografía, ¿no? Con instrumentos modernos, con buenas estaciones totales. El ingeniero civil tiene que saber manejar una estación total. Yo aprendí a manejar muy bien un teodolito. En mi época estaba de moda el T2, Wild T2 y el Kern. Pero lo manejábamos a la izquierda y a la derecha porque éramos pocos y teníamos la oportunidad de manipular y de usar los instrumentos como tal. Ahora creo que tenemos 1 o 2 estaciones totales para 300 estudiantes y no tienen no hay tiempo, pues no hay la posibilidad de que practiquen ustedes. Además que son equipos delicados que si se embroman es el responsable del curso o del gabinete el que tiene que responder por el equipo, ¿eh? Y es grave. San Simón es tremendamente pesado en ese sentido y a ustedes entonces les falta por esa pesadez, por esa administración que tenemos, tener más trabajo práctico. Es una pena, pero es así. Bueno, primero entonces estudio topográfico, muy bien hecho. Segundo es estudio geológico geotécnico, muy bien hecho. Tercero es el estudio hidrológico, muy bien hecho. Y cuarto es el estudio socioeconómico. Tengo que tener todos los parámetros que me permitan después hacer una buena evaluación del proyecto. Y voy a hacer una evaluación financiera, lo que llaman también evaluación privada, que es un disparate financiera, de flujo de cajas y qué sé yo, y tengo que hacer una evaluación socioeconómica, con precios sombras, etcétera, etcétera. Yo espero que ya les estén enseñando un poco esa. Tienen ustedes una materia de evaluación de proyectos. Yo tengo la esperanza de que estén trabajando, estén aprendiendo todo eso, porque necesitan en la práctica. Bien, yo les mando esta noche, o por lo menos creo que es grande. Voy a intentar colgarlo al sistema ya del curso, porque por WhatsApp no los puedo mandar. Es muy grande el file, muy grande. Pero quiero que tengan ese documento completo y lo lean. Léanlo en lugar de estar mirando la televisión. Siéntense y ojeen ese documento, léanlo un poco y de acuerdo a la mención que están siguiendo, va a dar más atención a la parte hidrológica, a la parte geológica, geotécnica, a la parte vial, a la parte de tráfico, etcétera, etcétera, y después a los diseños, ¿no? Ok, sigamos adelante. Bien, hablemos ahora de un segundo elemento que se nos presenta cuando tenemos ese orogenia, estos
grandes modificaciones de la corteza terrestre, de la litosfera, debido de la corteza, la parte de encimita sobre todo, que es lo que nos interesa, ahí es donde construimos, ¿no? Debido a estas grandes fuerzas que se presentan, que son básicamente compresión, que van a hacer que el material se pandee, si quieren ustedes, se pliegue, va a haber pliegues, plegamiento de todos esos elementos. Si ustedes se suponen inicialmente, hemos dicho sobre todo rocas sedimentarias, primero han sido depositadas en un medio acuoso, ¿no es verdad? Y después son sometidas a grandes esfuerzos de compresión. Claro que esto se va a deformar, ¿no es verdad? Necesariamente. Y va a llegar un momento en que va a colapsar, más o menos va a haber una rotura por pandeo, si quieren ustedes, de esas columnas que son los planos de estratificación. Y esto me va a formar entonces necesariamente este tipo de estructuras en la naturaleza, ¿ya? Los pliegues. Y vamos a distinguir acá dos tipos de pliegues fundamentales. Primero, el anticlinal, que tiene su eje respectivo, que es aquel definido porque los flancos, los lados entonces de esta estructura, se separan una respecto al otro. O sea, este flanco se va con su pendiente a ese lado y el que está detrás de este dibujito hacia atrás, que lo vamos a describir cuando es un anticlinal, cuando se separan. O sea, y aquí en los planos van a encontrar esta simbología, ¿de acuerdo? Este es un eje sinclinal, donde los planos se separan, los flancos, perdón, se separan, ¿ya? Además, esto no necesariamente tiene que ser un eje horizontal. Tiene su cierta inclinación, tiene su cierto buzamiento, dirección de hundimiento, como se llama acá, que eso lo indica en esta forma. Es la simbología que está en los mapas geológicos. Nos va a ayudar y que usamos también en los propios mapas cuando se necesita hacer para un proyecto determinado. ¿No es verdad? El geólogo, es verdad, nosotros ya no hacemos esto, ojo, por si acaso. Nosotros tenemos que comprender, entender el trabajo que nos proporciona el geólogo. Y cuando no vemos claramente, perdón, este eje, porque por ejemplo está cubierto por un material cuaternario, un coluvial de esos, entonces en los planos vamos a ver que se infiere, está inferido el eje de este anticlinal en esta forma, ¿de acuerdo? Entonces esta es la nomenclatura que vamos a usar para un anticlinal, donde se separan los flancos. Una característica más de un anticlinal es el hecho de que las rocas más antiguas están en el núcleo del anticlinal. Lo es lógico, ¿no? Aquí están las rocas más antiguas, aquí va a haber un ordovícico, un silúrico, un devónico, y cuando hay discordancia, resulta que desapareció, por ejemplo, el devónico, entonces va a aparecer tal vez un carbonífero, o van a desaparecer muchas otras formaciones, muchos otros periodos, y de repente va a aparecer un cretácico al lado del silúrico. No jodas, ¿cómo es eso? Bueno, es que hay discordancias. Aquí dice que todo eso ha desaparecido, no fue depositado en esa zona. Entonces ahí hablamos de algo discordante, ¿no es verdad? Bien, este es el anticlinal, o sea, es si quieren ustedes, la cima, la loma. Por otra parte, tenemos una otra estructura que la llamamos sinclinal. Anticlinal, sinclinal, ¿de acuerdo? Donde vamos a indicar y donde tenemos que los flancos convergen hacia el sinclinal. Y eso lo indicamos así en esta forma en los planos. Aquí está el eje del sinclinal y los flancos que convergen. ¿De acuerdo? Los flancos que convergen. Nuevamente, esa estructura también nos es bien útil para nosotros porque, bueno, lo mismo tengo acá cuando tenemos la dirección de buzamiento, digo, de hundimiento. Bueno, esto podría tener una
puede estar esta flecha indicando hacia la derecha, ¿no es verdad? Depende de la dirección en la que se está moviendo, está inclinado, está hundido la estructura del pliegue, la estructura misma del pliegue como tal, ¿de acuerdo? Y cuando es inferido, en puntos, raya, 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 ¿no? Esto es inferido. Y más de una vez, cuando se duda de más, colocamos un signo de interrogación. Cuando decimos no sabemos, es decir, sospechamos que es así, pero no sabemos. Y es cabalmente ese tipo de sospechas, de dudas que tiene el geólogo que nos transmite, y nosotros tenemos que trabajar para investigar más, hacer más geofísica y perforaciones, ¿no? Para, si es que es necesario, de acuerdo a las necesidades del proyecto. Además, vamos a tener, junto con esta gran estructura y los planos, que son los planos de estratificación que van a estar presentes en las rocas ígneas, y van a estar también, ojo, presentes en las rocas, las rocas sedimentarias, perdón, me estoy adelantando, estoy atropellando las ideas sedimentarias. Vamos a tener también este tipo de discontinuidades, ¿ya?, en rocas ígneas, que son lo que llamamos las líneas de flujo, que resulta que no se olviden que la magma se va enfriando, ¿no? Y se va enfriando gradualmente, a no ser que sea volcánica y rocas volcánicas donde hay un enfriamiento tremendamente rápido. Entonces va a haber siempre se van a formar planos de discontinuidad entre la parte ya solidificada y la parte por solidificarse. ¿Sí? O sea que la solidificación no es continua ni es gradual. O sea, va ocurriendo en tongadas, si quiere usted. Y eso me va a formar unos planos en las rocas ígneas que parecen planos de estratificación, si quiere usted, pero son líneas de flujo, las llamamos, porque son debido al proceso de solidificación de la roca como tal. Y paralelamente a esto, ustedes pueden imaginarse muy bien, si yo agarro y he comprimido totalmente algo que era totalmente recto y paralelo, claro, en estas partes externas voy a tener grandes tracciones de esfuerzo, ¿no? Esfuerzos de tracción, como aquí. Bien, y estas me van a generar fisuras de tracción. Y así se van a formar ese tipo de fisuras de tracción, un sistema de discontinuidades de este tipo. ¿De acuerdo? Por esos fenómenos de tracción. Y como el fenómeno no es constante en esta dirección del eje de los clinales, se van a formar también ese tipo de familia de discontinuidades, ¿de acuerdo?, transversales. Y en general vamos a tener que unas rocas sedimentarias tienen mínimo tres familias de discontinuidades o sistemas de discontinuidades que tenemos que detectar muy bien, porque vamos a usar toda esa información, una barbaridad, para caracterizar muy bien el macizo rocoso como tal, ¿no? Va a ser bien importante. Y además tenemos algunas fallas diagonales que pueden ser aleatorias, ¿no es verdad? O sea, vamos a tener en general, les digo entonces, macizos rocosos con tres sistemas o familias de discontinuidades y normalmente una cuarta que es aleatoria, que es menos significativa, pero tenemos que tomarla en cuenta como tal, ¿de acuerdo? Entonces, esos son asociados con los pliegues, tengo entonces esas discontinuidades. Presentaré un ejemplo simplemente de los últimos proyectos. Esto está en plena ejecución, la presa de la Angostura en Omereque. Si la pandemia nos permite, hacemos el primer examen parcial y las 20 mejores notas pueden acompañarme a hacer una inspección a la presa de la Angostura. Voy normalmente una vez al mes a ver cómo anda la obra, qué se está haciendo. Estamos ahorita en proceso de inyección de la cortina de impermeabilización con equipo
especializado y realmente valdría la pena estar un día, un mediodía, finalmente podemos, aunque no, tiene que ser 2 días. Ir, ver en la mañana, en la tarde, ir en la mañana, en la tarde, dormir allá, en la mañana volver a ver y volver en la tarde. Entonces, sí valdría la pena, es una presa que está en plena construcción y van a ver otras cosas muy interesantes, la excavación, las inyecciones, y veremos qué más podemos ver cuando se pueda visitar la obra, tal vez en abril. No, abril, muy cerca. Tal, pero el 1 de mayo no trabajan. Bueno, vamos a ver. Mire, cuando se hace una foto, ese es, por ejemplo, cabalmente sitio de presa donde se va a apoyar la presa. Mire que aquí tenemos una intercalación, si ven ustedes, de lutitas y limolitas, que podrían ser metalutitas. Yo las llamo metalutitas porque tienen cierto grado de metamorfismo, y limolitas. Y sabe que acostúmbrense siempre a tratar de poner una escalita en su foto. Aquí yo tengo una puntabola. Bueno, si usted tienen aquí la puntabolita, que ¿cuántos centímetros tiene? Voy a medir mi puntabola promedio, estamos 14, 15 centímetros, ¿no? Esos son 14, 15 centímetros. Entonces usted puede fijarse lo complejo que es entonces, y este macizo rocoso, es un ordovícico, pero tiene las laminitas, ¿no? Un español hace poco, revisando la fundación de la presa de Sehuencas en el proyecto Ibirizu, me decían, yo decía, pues estamos, esto para mí se llama mil hojas, ¿no? Como el Napoleón, que no sé si les gusta a ustedes esa masita tan rica con su masa repostera. Y él me dice, no, eso se llama más bien formación hojaldre. O sea, me ha gustado mucho, tenemos un nuevo término para denominar este tipo de formaciones, ¿no? Hojaldre. ¿Ya? Para mí era mil hojas, ¿ah? Porque suena más bonito, ¿no? Hojaldre. Siempre poner la escala, entonces. Usted se puede fijar, pues es, miren, diminuto. Estamos hablando aquí de unos capitas de sedimentación centimétricas, nada más, ¿no? Muy, muy reducidas. Aquí un poquito más, es 4 o 5 centímetros. O tenemos esto que hemos encontrado en la carretera Cochabamba-Oruro, cabalmente de lo que quiero mostrarles, el estudio que les voy a mandar, donde tenemos una secuencia acá de limolitas y lutitas o metalutitas. Fíjense, pero fíjense qué complejo es, ¿no? Bueno, y esta complejidad tenemos que aprender a resumirla en un par de formulitas, un par de numeritos, si quieren ustedes, como tal, ¿no? Esto es lo que hemos encontrado, por ejemplo, en la excavación que está ya en funcionamiento, esta presa en Sutlipes cerca en Cahuasi, en la presa Miraflores, al hacer el aviadero de la presa. Esa es la formación que hemos encontrado en el ordovícico. Fíjense ustedes esa complejidad que tenemos de formaciones, pues son los estratos, ¿no es verdad? Y aquí hemos encontrado una falla, pueden fijarse muy bien, con una serie de anomalías, si quieren ustedes. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que estudiar cabalmente, no? Y aquí una otra falla, bien clara y concreta, ¿no? Que si ustedes ven, es falla, no es discontinuidad, porque aquí hay un salto. ¿Se fijan? Bien, es todo esto lo que tenemos que observar cuando vamos al campo. Por ejemplo, aquí sí, esta es una discontinuidad, porque vemos claramente que no hay movimiento del bloque izquierdo respecto al bloque derecho, ¿no es verdad? Entonces, discontinuidad. Ha habido una rotura, evidentemente, se ha fracturado material, pero no podemos considerar que sea una falla. Aquí sí ya tuvieron falla, ¿no? Esto. Bueno, fíjense ustedes, es complejo esto, no es para asustar, simplemente para eso estamos, para estudiar y para poder determinar muy bien las condiciones que tenemos en lo que se refiere a las discontinuidades. Bien, entonces, con esto acabamos este capítulo y voy a guardar esto enseguida para no pecar de... Y vamos a continuar, tenemos tiempito todavía, pues vamos a aprovechar para avanzar lo más que podamos, de tal manera que nos quede más tiempo después para hacer más ejercicios y hacer alguna visita. Espero que ya podamos hacer este semestre alguna visita de campo, ¿no? Y
Y vamos a pasar entonces a la unidad número 3. Antes de acabar esto, debo decirles, o sea, de concluir esta primera introducción larga de la materia, hemos revisado como síntesis, revisado todo lo que ustedes ya sabían, ya habían estudiado, lamentablemente hace 3 años o 4 años. Para algunos son más de 3, aunque para la mayoría debe ser 2 años y medio, ¿no? Porque se ve el tercer o cuarto semestre del... No, esta que no sabría, no tengo a mano el trencito feliz, pero creo que es el tercer o cuarto semestre. ¿En qué semestre ven geología, señoritas jóvenes? En esta unidad 3 ya vamos a entrar en materia. Vamos a empezar a estudiar y a hacer las definiciones necesarias para poder estudiar y comprender el comportamiento de la roca intacta y después del macizo rocoso como tal, ¿ya? O sea, es capítulo llamado Leyes Constitutivas y los parámetros mecánicos, ¿ya? Vamos a tener 4 subcapítulos, ¿ya? Y hablemos primero sobre la ley constitutiva. ¿Qué es una ley constitutiva? Eso quiero que tengan bien clarito y bien grabado en su memoria. Y no es nada más que la relación, o sea, la función entre los esfuerzos y las deformaciones unitarias. Y aquí, de hecho, ya las escribo como tensor, porque tenemos que nomás que acostumbrarnos, aunque en alguna materia ya han tenido que llevar esto, supongo, aunque no hemos revisado mucho los contenidos, o tenemos este semestre como tarea revisar todos los contenidos de las materias y homogeneizarlas y compatibilizarlas, ¿no? Va a ser un trabajo muy largo, pesado y costoso, pero hay que hacerlo, ¿no? Además que se pretende, aunque en un semestre no se va a poder hacer, va a ser más tiempo, en hacer ya la aplicación, la planificación de la malla curricular del plan global de formación, ya por competencias y no por objetivos. Es una tarea ardua que se tiene que hacer en conjunto. Espero que todo resulte bien. Estamos dando los primeros pasos. Ya se tiene una comisión formada. Hay que trabajar. Donde espero que ustedes, sobre todo estudiantes de cursos superiores, aporten con su experiencia y su vivencia, sobre todo, ¿ya? Entonces, aquí está la definición que le he escrito. Es una relación funcional, funciones entre los esfuerzos y deformaciones unitarias en cualquier punto de un sólido. Hay que decir dónde, además, ¿no es verdad? Porque tenemos también unas leyes constitutivas para fluidos. Trabajamos en la hidráulica también, que son diferentes en cierta medida, ¿no? Pero aquí simplemente es relacionar en todos los unitarios y no he hablado aquí de tensor entre las deformaciones unitarias, que son tensores. Ustedes saben que tienen al ser tensor de segundo orden, son tensores de segundo orden, que los representamos por una matriz de 3×3, porque aquí estamos haciendo variar I y J entre 1, 2 y 3. O sea, vamos combinando, ¿no es verdad? Aquí voy a tener entonces I1, 1, 1, 2, 1, 3, después 2, 1, 2, 2, 2, 3, y vamos a ordenar todo esto en una matriz, que es una matriz 3×3, ¿no? Okay. Y vamos a tenemos en general, como introducción simplemente, diferentes leyes constitutivas que nos permita acercarnos cada vez más al comportamiento. Aquí tengo mal esta presentación. Debería presentarles primero un pequeño resultado de un ensayo. Y yo, permítanme un ratito buscar si por aquí tengo que tener esto, y para que ustedes después comprendan que es un modelo. Eso me interesa. Esta lámina, que es el efecto de la compresión confinamiento, esta lámina la voy a copiar allá adelante. La voy a dejar también acá, pero para que entendamos un poquito mejor qué es esto de la ley constitutiva. ¿De acuerdo? Ya.
Queda mejor. Queda mejor esto. Ok. O sea, lo que tengo que entonces formular es la relación entre el tensor esfuerzos y el tensor deformación. ¿De acuerdo? Bien. Y aquí voy a dibujaré todo esto mal. Lo importante es que vean ustedes cuál es la forma total de la línea de trabajo que la llamábamos, no sé cómo la han llamado ustedes en resistencia a materiales, entre la deformación, es la deformación unitaria, en porcentaje aquí, está en porcentaje, sería esto en absoluto 0.10, 0.20, 0.30, y la tensión deviatórica. Normalmente lo que hacemos es dibujar, podría haber dibujado aquí simplemente sigma 1, que es el esfuerzo principal, ¿no es verdad? Pero se usa normalmente la diferencia entre el esfuerzo principal y el esfuerzo de confinamiento sigma 3. Este es el esfuerzo de confinamiento, la tensión de confinamiento sigma 3, ¿no? Y vamos a ver que, de acuerdo a esta función, vamos a tener diferentes relaciones entre esfuerzos y deformaciones, que va a estar en función de una tensión o esfuerzo de confinamiento, ¿ya? Que se lo mantiene constante durante el ensayo. Eso es importante, porque eso me da lugar a definir lo que es la resistencia pico en función, evidentemente, del confinamiento y después una resistencia residual. O sea, de hecho, a ver, han estudiado esto también seguramente, mecánica del suelo, pero vamos a considerar siempre dos tipos de resistencia, que es lo que el experimento da. Esos son datos experimentales de laboratorio, por si acaso, ¿no? Entonces, vamos a tener dos tipos de resistencia. Una resistencia pico, por ejemplo, para un sigma 3 igual a 100 megapascales, son presiones muy grandes, eso se maneja así en las rocas, en las mecánicas rocas, ¿no? Tengo una resistencia pico, sigma 1 menos sigma 3 máximo, y sigma 3 100. Y aquí voy a tener, aquí ya no sé si yo en el ensayo, pero esto va a seguir más o menos por acá, y voy a tener una resistencia residual. Eso es importante. O sea, si ustedes se fijan, entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es poder simular matemáticamente este tipo de comportamiento. ¿Se fijan? Este tipo de comportamiento. ¿Ya? Y claro que a medida que se incrementa la tensión, el esfuerzo de confinamiento, va siendo cada vez más alto la resistencia residual que se tiene del material. Eso sí es importante, ¿ya? Eso es lo que sí tenemos que ver aquí. ¿Sabe qué voy a hacer aquí? Esto no está en su lugar, lo voy a sacar y vamos a usar todavía este concepto simplemente, ¿ya? El efecto de la presión de confinamiento es bien importante y bueno, este es lo que tenemos que entonces modelar, ¿ya? También eso ya no me gusta, después voy a sacar eso, pero bueno, la presentación simplemente. Entonces, es lo que tengo que modelar. Tengo que buscar leyes constitutivas que me están relacionando la deformación, que es la deformación unitaria, no tiene dimensiones, ojo, es importante, y la tensión deviatórica o la tensión principal en función de la tensión de confinamiento. Es lo que tenemos que aprender a modelar. O sea que básicamente estamos acá. Ese es el modelo que más se ajustaría a la realidad. El modelo 4B, como lo llamo, que es el elastoplástico con endurecimiento y reblandecimiento. Eso solamente lo hacemos evidentemente con modelos numéricos, ¿no? Ya no hay forma analítica de resolver este problema. Pero vamos a empezar entonces con los modelos más sencillitos. O sea, si ustedes se fijan, para estos casos acá, con confinamientos muy grandes, evidentemente yo puedo pensar en un modelo lineal elástico
ideal plástico. Me voy a acercar bastante a lo experimental. Estas son curvas experimentales, no son curvas teóricas, ¿eh? Eso es sacado en laboratorio como tal. Entonces, el modelo más sencillo entonces para llegar acá, y que lo usamos también para esfuerzos de confinamiento bajos, aunque sabemos que claramente ahí tenemos pico y residuo, va a ser este. Ese es el modelo más sencillo, es el modelo elastoplástico, donde tengo una parte de las deformaciones que son elásticas, donde aplico la ley constitutiva de Hooke, el Sir Hooke, el inglés que hizo sus ensayitos tan bonitos hace 4 siglos, ¿no es verdad? Y nos da toda una relación entre los esfuerzos, tensor de esfuerzos y tensor de deformaciones, ¿no? No tengo una matriz acá, llamada matriz de rigidez, que sí, en este caso, si ustedes se fijan, tiene ya es mucho más grande, ¿no? De 36 elementos. Y voy a definir una función o superficie de fluencia o de rotura, que es lo que andamos buscando, que para suelos, en sí, aquí usamos Mohr-Coulomb, ¿no es verdad? Mohr-Coulomb. Este F para suelos es Mohr-Coulomb. Para rocas y maciz rocosos es una aproximación Mohr-Coulomb, la lineal. Entonces tenemos que buscar, vamos a estudiar esa función adecuada para las rocas y los macizos rocosos. Y además, de acuerdo a la teoría de la plasticidad que aplicamos ahora en mecánica de rocas en suelos, que se deriva, que viene de los estudios que se hicieron a principios del siglo XX, von Prandtl y von Karman, todos esos grandes investigadores que formularon esa teoría para estudiar el comportamiento de los aceros, la fluencia de los aceros, y generaron unas deformaciones plásticas, ¿ya?, que son función de o directamente proporcionales a derivadas parciales de un potencial plástico, que lo llamamos G. Son 2 funciones entonces que tenemos que encontrar. Aunque en los hechos, lo que hacemos cuando trabajamos normalmente, y también se hace para geomateriales, hacemos de que F sea igual a G. Porque si es diferente a G, entonces tendríamos que tener más variables geomecánicas, ¿no? Porque aquí, aquí tengo este epsilon y este psi, son parámetros geomecánicos que tenemos que encontrarlos experimentalmente. Ojo, experimentalmente. O sea que una ley constitutiva evidentemente pasa necesariamente por el estudio o por la determinación, ya sea empírica o experimental, de parámetros geomecánicos como tal, ¿no es verdad? De hecho, entonces, aquí vamos a ver, cuando estudiamos un elastoplástico en material isótropo y homogéneo, ¿ya? Normalmente para la parte elástica tenemos que asumir y calcular y determinar 2 parámetros fundamentales. Uno es el módulo de deformación, que también lo llamamos el módulo de Hooke, si quieren ustedes, el módulo de deformación, y el módulo y el coeficiente de Poisson, que es la relación entre las deformaciones principales que se presentan y tenemos que encontrar también experimentalmente, ¿no? O sea que mediciones y laboratorio tenemos que hacer y no nos libramos de eso. Para estudios preliminares, etcétera, etcétera, usamos la literatura y la comparación. Si hacemos una buena descripción de nuestra roca, del macizo rocoso, vamos a usar entonces homologaciones, ¿no? Y resultados que se han logrado en investigaciones en otros lugares y en otros macizos rocosos, y para poder asumir razonablemente estos valores. O sea, fíjense, y ahí radica básicamente lo principal que hacemos en la práctica, ¿no? Para después hacer los pronósticos, calculitos, deformaciones, esfuerzos y todo lo demás, ¿ya? Y aquí tenemos superficie de fluencia o de rotura.
Aquí, para suelos, sin duda, vamos a usar Mohr-Coulomb, que ya me han dicho ustedes lo que es, ¿no? Es esfuerzo de pico máximo, es la cohesión más sigma n, el esfuerzo normal por la tangente del ángulo de fricción interna. Es la formulita que voy a usar aquí. Donde evidentemente aquí tengo dos parámetros geomecánicos. O sea, en Mohr-Coulomb tengo dos parámetros geomecánicos, la cohesión y el ángulo de fricción interna. Si tomo un G diferente, el potencial plástico diferente, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, voy a tener parámetros geomecánicos diferentes. Y aquí tomamos normalmente como un parámetro importante en la dilatancia, ¿ya? Del material, cuánto se incrementa en su volumen. Hay un ángulo de dilatancia. Pero les digo nuevamente, en la mayoría de los casos, en las integraciones que hacemos y modelos matemáticos, análisis numéricos, tomamos, decimos que G es igual a F y hablamos de una plasticidad, bueno, son iguales, caramba, en español se llama eso la plasticidad asociada, ¿ya? Plasticidad asociada. Es el modelo más sencillo que vamos a poder usar para poder cabalmente representar ese tipo de comportamientos, ¿no? Y así sucesivamente se va complicando la cosa hasta tener un modelo que realmente me permita modelar, evidentemente, ese tipo de comportamiento que medimos en el laboratorio, que va a ser este, ¿no? Y fíjense ustedes que aquí se va complicando cada vez más, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, en este caso vamos a tener una partecita que es elástica, después una otra parte que la llamamos de endurecimiento, ¿ah? Y después plástico, donde cada vez voy introduciendo más valores como tal aquí y más leyes. En la ley de endurecimiento tengo que hacerla, que ya la hago función de las deformaciones plásticas. En sí debo decirles acá, cuando hablamos del modelo elastoplástico, suponemos que las deformaciones unitarias son igual a deformaciones elásticas más deformaciones plásticas. En la deformación plástica aquí indico claramente, ¿no? E es de elástico y P es de plástico, ¿no? Ese es el principio básico en toda la teoría de la plasticidad, que seguramente, si no han visto eso en el curso de Resistencia a Materiales 2, hay una clase, ¿no?, que se llama Mecánica del Medio Continuo, que aunque lo han puesto en el 8º, 9º semestre, una barbaridad cuando ustedes ya están saliendo, ¿no? Cuando debería estar inmediatamente después o junto con Resistencia 1 o al ladito Resistencia 1, cuando han visto todas sus matemáticas, ecuaciones diferenciales, y cuando están con todo su análisis numérico, todo fresco en la cabecita, entonces deberían avanzar en materia, ¿no? No ponerla ya al final como si fuera simplemente un relleno más, pero en fin, es lo que tenemos actualmente. Y así vamos complicando la vida, ¿no? Y finalmente lo más claro es este último modelo, donde además cuando se hace una descarga aquí estamos asumiendo que el módulo de deformación es el mismo, pero lo real y en la práctica hemos visto que no es lo mismo, que el material se va deteriorando. Hay un fracturamiento interno de la roca cuando se la somete a ciertas cargas como tal, y eso vamos a estudiar ahora en este curso. Este es lo más referencial para que vean que cómo de complicada va yendo la cosa para llegar a una solución que sea satisfactoria y que represente lo más fidedignamente posible el comportamiento real que observamos en laboratorio y observamos en la naturaleza. Hay un montón de modelos entonces, ¿no es verdad? Nosotros nos vamos a limitar a estudiar el modelo elasto ideal plástico y eventualmente el elasto rotura frágil ideal plástico, que ya se acerca un poquito, fíjense, con este modelo ya me acerco un poquito, ¿no? Pues vengo así, subo, bajo y vengo para acá. Es una aproximación. O sea, sí, años de años que la gente está trabajando, y mucha gente tratando de encontrar una solución analítica, matemática, que me refleje razonablemente lo que yo puedo medir
en el laboratorio. Es lo que hacemos. O sea, a eso se refiere entonces lo que hemos puesto acá de la ley constitutiva, ¿de acuerdo? Siempre la relación entre esfuerzos y deformaciones vitales, ¿ya? Bien, vamos un ratito ahora a caracterizar las rocas. Y no se olviden nunca, por favor, aquí repetimos un poquito, pero es necesario que necesitamos siempre la petrografía a través de una placa delgada, con el microscopio petrográfico, como tal, ¿verdad? Donde me van a dar claramente los elementos. Estos ensayos son, voy a anotar acá porque no he anotado, porque esto hicimos petrografía roca, esto salió, hicimos estos ensayos en rocas de Misikuni, cuando hacíamos el túnel, ¿no es verdad? Y hace una hora o dos les decía que si bien no tenemos rocas totalmente metamorfoseadas, y teníamos, les nombré como mineral secundario, que es bien un indicador de que ya ha habido un metamorfismo. Se presenta la sericita, les dije. Y hay otro mineral secundario aún más importante que no les nombré hace una hora o dos, que es cabalmente la clorita, ¿ya? O sea, a ver, anótense bien, por favor, y igual quiero leer eso. Voy a expresamente entrar a su trabajo que me van a mandar de sus apuntes en limpio, que oportunamente les voy a pedir que me entreguen, que va a ser condición para entrar al primer examen parcial. Además, por si acaso, ¿no es verdad? Condición. Y a mandar un buen trabajo, no cualquier disparate de 6 hojas, como me han hecho últimamente, ¿no? Mandan cualquier cosa, un par de hojas, o hoja en blanco finalmente, con la esperanza de que no se corrija, con la esperanza de que no se revise. Pero no puede, se revisa. Cuesta horas de trabajo, pero sí lo hacemos, ¿ya? Con la esperanza de poder evaluar razonablemente el esfuerzo y la dedicación que tienen ustedes para consolidar su conocimiento, para empezar a generar su competencia en este campo, que no solamente es el saber, sino también el saber hacer, ¿no es verdad? O sea que es, ¿verdad? La evaluación sigue siendo siempre muy compleja y muchos creen que hay a veces demasiado grados de subjetividad, pero creo que no. Más bien se trata siempre de reducir la subjetividad a través de una medición clara y concreta del rendimiento y de la dedicación que tienen ustedes para ampliar sus conocimientos. Ok, entonces les decía, anótense muy bien, cuando se encuentra clorita y sericita en una roca, sobre todo ordovícica y silúrica, seguro que hemos tenido ya un proceso o está el proceso de metamorfosización en marcha. Hay metamorfismo como tal. Y eso nos explicaron muy bien, vimos muy bien que teníamos eso en el caso de Misikuni, esa pizarra que es de Misikuni, ¿ya? Donde nos dieron como elementos básicos microscópicos. Eso nos hace también el análisis petrográfico. El petrógrafo con su micrófono, con su microscopio electrónico ahora, nos dice que el porcentaje aproximado que lo define por superficies, ¿no? Qué tipo de minerales tenemos. Y de hecho yo les digo, el petrógrafo no es que sabe todo y puede interpretar todo. Hay unos señores manuales voluminosos de centenares de páginas que son catálogos de N rocas que se han visto en el mundo, que usa el petrógrafo también para justificar y hacer su mejor interpretación de las imágenes que ha logrado con el micrófono, con el micrófono y otra vez con el microscopio, ¿no es verdad? En este caso tenemos un aumento, por ejemplo, de 200 veces. 200 veces lo que pudo estudiar el petrógrafo y nos dio el resultado. Y finalmente nos habla sobre términos bien que nos confunden mucho, pero hay que poco a poco aprenderlos, como por ejemplo una textura
plástica, que quiere decir que hay blastos, que hay partículas, que hay minerales que tienen toda una forma bastante de globo, de blasto como tal. Y finalmente da su clasificación. Aquí nos dice que esta sería una roca metamórfica que tiene foliación, evidentemente tiene foliación. No se olviden que está ampliado 200 veces. Tiene una foliación bien clara y definida. Ahí están los blastos, ¿no es verdad? Y la denominan pizarra. Yo personalmente le decía al ingeniero petróleo, si está solamente con 20% de clorita, yo no hablaría directamente de pizarra, es una metalotita, pero es más una pizarra, me decía él. Bueno, y ahí usted ya no discute, ¿no? Porque él sabe más que usted puede. Él se especializa, ¿verdad? Y una matriz de 67%, que sobre todo son materiales arcillosos, que provienen de la arcilla, totalmente solidificados, ¿no es verdad? Entonces, el análisis petrográfico, por favor, háganlo, cuesta 200 pesos, 250 pesos. Y en La Paz, solamente lamentablemente en La Paz, Universidad Mayor San Andrés. Antes hacía también Sergio Tejmín, pero hasta hace un año, no sé ahora si han arreglado su microscopio electrónico. Tenía un hermoso microscopio electrónico que vino de Alemania, cuando tenía unos convenios interesantes de investigación con el sistema, con el Servicio Geológico de Alemania. No sé si está funcionando, pero San Andrés seguro, ¿ya? Entonces, pizarra. Y aquí se evita cualquier discusión o pelea con nadie porque es el especialista el que le dice qué es lo que tiene. ¿De acuerdo? Bien. Pero veamos un poquito, volvamos ahora a la parte mecánica que sí nos interesa, ¿ya? Y vamos a estudiar los tipos de falla. Vamos a empezar un poquito a estudiar los tipos de falla que podamos tener. Y aquí yo tengo la representación clásica de Mohr, son los círculos de Mohr, ¿no es verdad? Que es el esfuerzo máximo de corte en función del esfuerzo normal que se pueda tener, ¿no? Que me va a definir evidentemente y definido experimentalmente un criterio de rotura, criterio de falla, que como les decía, y hemos usado este concepto en el anterior capítulo, no es una línea recta, no es Mohr-Coulomb. O sea, lo que vamos a ver ahora entonces, las propuestas que se han hecho para definir esta función, que va a ser una función de los esfuerzos, en este caso los esfuerzos principales, ¿la verdad? Porque no hay ningún problema en transformar la representación del esfuerzo de corte por el esfuerzo normal en los esfuerzos principales, ¿no es verdad? En el sigma 1 y el sigma 3, suponiendo que el sigma 2 es igual al sigma 3, que el esfuerzo intermedio es igual al esfuerzo menor, como tal, ¿no? Ustedes pueden transformar esto. La transformación de esta representación del esfuerzo de corte en función del esfuerzo normal a los esfuerzos principales, o sea, al esfuerzo principal sigma 1 y el esfuerzo principal o de confinamiento sigma 3, eso lo van a hacer ustedes en la práctica 2, pero no les doy todavía ahorita la práctica porque esa práctica va a tener dos partecitas, pues sería mucho trabajo después para la revisión, ¿no? Eso va a tener dos partes, pero ya saben que su primera parte de la práctica 2 va a ser demostrar, transformar la representación de Mohr-Coulomb, vamos a hacer Mohr-Coulomb en ese caso, o sea, como si fuera esta una recta, con una cohesión y un ángulo de fricción interna, transformar esta expresión, esa expresión sencillita que dice que el esfuerzo de pico, el esfuerzo máximo de rotura del esfuerzo de tracción, de cizallamiento, de corte, es igual a la cohesión C más sigma n por tangente de phi, la van a transformar a los esfuerzos principales que están acá además, ¿no? Y va a ser la primera parte de su segunda práctica que seguramente se los voy a dar la próxima semana.
¿ya? Pero bien, entonces transformamos eso sin ningún problema. Y resulta que nos va a interesar ver cuáles son los estados principales que tenemos que llegan al estado crítico como tal, ¿no es verdad? Y cómo se manifiesta este comportamiento. Es importante también para nosotros, ¿de acuerdo? Bien, y empecemos con lo más sencillo, que es el ensayo de tensión uniaxial. Totalmente. O sea, cuando se somete una pieza, que son ensayos costosos, son ensayos que normalmente no hacemos, además, lo hacemos en forma indirecta, debo decirles. En el capítulo próximo, cuando hablemos de ensayos de laboratorio, vamos a hablar del ensayo que se llama también ensayo brasileño, ¿no? Y voy a encontrar yo este esfuerzo de tracción máximo, o sea, la tracción máxima de las rocas. De hecho, ya saben ustedes, o si no saben, pueden sospechar, que las rocas como geomateriales tienen una resistencia baja a la tracción y una resistencia alta a la compresión. Normal, la roca buena, ¿no? Competente, roca intacta. Y lo mismo que tenemos en el hormigón. Ustedes han estudiado muy bien el hormigón y no se olviden nunca que el hormigón es un geomaterial más. Simplemente que es un geomaterial reconstruido, simplemente, ¿no? Porque, a ver, ¿qué usa usted para hacer un hormigón? Agregados, agregado grueso, agregado, llamémoslo, más fino, arena, ¿no? Donde tiene como criterios de aceptabilidad el tipo de material que forman los granos, del agregado grueso, el agregado fino, y su granulometría, ¿no? Eso tiene que cumplir usted, que es un geomaterial. Después usa en cemento, que es carbonato de calcio deshidratado y molido, ¿no es verdad? Que tiene que tener un tamaño, una distribución de granitos específica, ¿no? Y a eso lo mete agua. Y esa agua y el cemento, el polvito de cemento, si quieren ustedes, carbonato de calcio, se vuelve a hidratar y cubre toda la superficie de los granos grandes y pequeños y me reconstituye una roca. O sea, y eso es lo que llamamos hormigón, ¿no? Eso es el hormigón simplemente. O sea que todo lo que estamos hablando acá es válido totalmente también para los hormigones, por si acaso, ¿no? Porque el hormigón no es nada más que un geomaterial reconstituido, nada más. Volvemos a reconstituir, volvemos a hidratar el carbonato de calcio, que se lo han molido a un determinado tamaño. Ustedes han debido aprender en la materia de tecnología del hormigón que calificamos y definimos un cemento, entre otras cosas, por la superficie que se tiene de los granitos por gramo, ¿no? La superficie en centímetros, metros cuadrados. A ver, el Blaine es en metros cuadrados. Revisen sus apuntes, por favor. Me van a decir la próxima clase si el Blaine es metro cuadrado gramo o centímetro cuadrado gramo. Para mí es metro cuadrado gramo, ¿no? Sí. Y estamos hablando de una cantidad muy grande. Un buen cemento tiene que estar en unos más de 3.500, 3.800 como Blaine, ¿no? Que tendría que ser metro cuadrado gramo o es centímetro cuadrado gramo. Ahí está, ya empiezo a dudar yo. También revisaré, ¿ya? Ok, entonces, todo esto es válido también para hormigón. El primer estado, entonces, puedo hacer y eso es un ensayo directo, ¿no? Que también lo voy a graficar, lo puedo mover, mostrar en el diagrama de Moore, con los círculos de Moore, cabalmente, ¿no? Aquí ese es el sigma T. Aquí lo tengo el sigma T. ¿De acuerdo? Bien, nosotros podemos hacer también ensayos con una tracción confinada, ¿de acuerdo? Una tracción confinada como tal, ¿ya? Y vamos a encontrar este punto en sí. Aunque si bien piensen ustedes, aquí tengo ya una función que también ya deja de ser lineal, ¿no es verdad? Porque es continua hasta acá.
Y esa fue la gran tarea que se impuso cabalmente el grupo de trabajo de hace 40 años en Londres, encontrar esa función que al final resultó ser semiempírica, pero es la que usamos actualmente. Después tenemos en forma rutinaria, encontramos siempre este punto, que es la resistencia a la compresión simple. Este punto, que sería, estaría representado por este gran círculo de Mohr, ¿no es verdad? Sigma 3 igual a 0, y este va a ser el sigma 1 máximo, que es el que, chocando aquí con el criterio, haciendo tangente con el criterio de rotura, colapsa. Ahí no va más nuestra pieza, ¿no es verdad? Ensayos han hecho ustedes de compresión simple con cilindros de hormigón, sin duda, ¿no? Han hecho, o han visto por lo menos. Finalmente tenemos ya equipo como para mostrarles ese tipo de ensayos. Equipos carísimos que están ahí casi guardaditos. No sé si usarlos, no va a poder usarlos nunca ustedes, pero por lo menos ver cómo se hace un ensayo, porque todo ocurre en forma automática ahora. Tenemos hermoso equipo ahorita en la carrera para hacer ensayos de este tipo, ¿no? Y eso es para hormigones y para rocas también. O sea, la resistencia a la compresión simple también lo vamos a hacer. Y de hecho, ahorita ya me adelanto a decirles que la resistencia a la compresión simple es un parámetro fundamentalísimo, importantísimo para caracterizar la resistencia a las rocas y del macizo rocoso también, para formular muy bien su criterio de rotura, su criterio de plastificación o rotura, es importantísimo, ¿ya? Y el cuarto punto, y bueno, y eso sí lo vamos a poder diagramar aquí claramente, ¿no es verdad? El ensayo de la compresión simple. Y finalmente tenemos un cuarto grupo de ensayos. Bueno, es un tipo de ensayos que es el llamado, que llamamos la compresión triaxial, donde mantenemos constante en un esfuerzo de confinamiento y vamos incrementando el esfuerzo longitudinal hasta que evidentemente la pieza colapsa y se forma el plano de rotura o de falla como tal. ¿Es verdad? Que está representado acá por este gran círculo de Mohr. ¿De acuerdo? Donde tengo un sigma 3 que lo mantengo constante y voy incrementando sigma 1. Claro, entonces el círculo de Mohr se va, aquí gráficamente se va haciendo cada vez más grande, hasta que este círculo finalmente tiene un valor máximo donde colapsa. O sea, tengo aquí el círculo de Mohr del colapso, de la rotura de la presa, ¿no? Que me está ayudando a definir entonces este criterio de rotura, de plastificación como tal, ¿ya? O sea que hacemos entonces los ensayos que se piden acá, triaxial deberíamos hacer, no hacemos en rocas honestamente porque no tenemos la celda de Hooke, vamos a ver eso en laboratorio virtual, vamos a ver algunas fotos, cómo se hace el ensayo, pero no tenemos la celda de Hooke, no hemos podido comprarla. O sea que no es muy cara, $25,000, pero cuando se pide a la autoridad dicen, ¿y para qué pues? Esa es siempre la respuesta de nuestras autoridades, que no entienden, ¿verdad? Que tenemos autoridades que viven en otro mundito, pero no viven en el mundo académico, o tendrán que atender tantas necesidades de diferentes campos del conocimiento que no le dan importancia entonces a esto, ¿no? Y es un problema serio porque eso nos quita mucha vigencia y puntos en lo que es la acreditación externa, ¿no? ¿Vamos a hacer ensayos de compresión simple? Sí, eso es un hecho. ¿Y vamos a hacer ensayos indirectos de tracción? Sí, vamos a hacer también para caracterizar muy bien la roca de algún proyecto. Claro que es verdad que depende de la magnitud del proyecto también, ¿no? Que tenemos que hacer. Y bueno, tenemos esos dos tipos de representaciones como tal. La roca intacta. Bien, veamos qué pasa cuando hacemos un ensayo de compresión simple y qué pasa en el material, qué está pasando. Hacemos un ensayo, ¿de acuerdo? Y resulta que vamos a medir simultáneamente el incremento de los esfuerzos, ¿de acuerdo? Con la deformación axial unitaria
y la deformación lateral transversal unitaria. Y vamos a encontrar, vamos a graficar este tipo de relación aproximadamente hasta llegar al esfuerzo máximo, esfuerzo llamado pico. Es una forma aquí un poco más lineal, si quieren ustedes, de la relación de formación axial con el esfuerzo principal, y este tipo de función para la deformación lateral, de donde sacamos evidentemente el coeficiente de Poisson, ¿no es verdad? De aquí vamos a sacar el coeficiente de Poisson como tal. Y aquí vamos a distinguir claramente varias zonas de comportamiento que nos va a permitir comprender qué es lo que ocurre dentro del geomaterial de la roca cuando es sometido a un incremento constante del esfuerzo, cuando es solicitado con un incremento cada vez mayor, con un incremento del esfuerzo principal que estamos aplicando. ¿De acuerdo? Y vamos a distinguir acá 4 zonas, que creo que aquí tal vez, no, pero está bien. Podemos usar las 2 figuras, pues se repite un poquito, ¿ya? Y resulta que vamos a ver si hacemos buenas mediciones, y ahora podemos hacer muy buenas mediciones porque tenemos todo un aparato toda una instalación de adquisición de datos electrónica muy precisa, y además podemos definir el intervalo de las mediciones, que es muy chiquitito, estamos hablando de milisegundos, ¿no? O sea, podemos hacer ya tenemos capacidad en cierta medida en San Simón para hacer este tipo de estudios como tal. Bueno, yo veo que vamos a quedarnos acá porque esto nos va a llevar una media hora todavía a trabajar con calma en este campo, y eso sí es tan importante que tienen que saber ustedes, tienen que tener una buen concepto de esta partecita, porque si tienen esto, lo demás ya va a ser pan remojado, digo yo, no pan comido, pan remojado. El pan comido es otra cosa. Pan remojado quiere decir que se puede comer muy fácilmente, ¿no es verdad? ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos a quedar aquí, ¿ya? Y nos vemos la próxima semana. ¿De acuerdo?